Vale, buen día. Pues teniendo en cuenta lo que habíamos charlado con algunos de sus compañeros, a continuación vamos a hacer un ejercicio sencillo de, de la utilización del software de BioGym. Entonces, a todos ustedes les fue entregada esta carpeta que decía BioGym. En esa carpeta se encuentra algo como BioGym para Windows. Yo les di este archivito acá. Ya después de que uno lo descomprime, básicamente encuentra así la carpeta, ¿sí? Entonces ustedes qué tienen que hacer, sencillamente entran a ese y le dan doble clic donde dice BioGym. Cuando le dan doble clic, él les crea dos archivos nuevos, este que se llama parámetros y default, esos dos de default. Y luego que hacen eso, van a darle clic donde dice BioGym. Ahí ya les sale esta pantalla, o esta ventana, perdón. En esta ventana, ¿qué es importante? Necesitamos dos archivos. Se nos pide un archivo del modelo y un archivo de datos. Entonces, en la información que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces aquí hay uno que se llama ejercicios. Podemos tener los siguientes datos de la siguiente manera. Bien, aquí tenemos algún dato que pudo haber sido digitado. ¿Qué es importante de esta información? Uno, tener los individuos, tener las alternativas y sobre todo tener la elección. Entonces recuerden que uno determina presentarle, en este caso, 9 escenarios a una misma persona, en donde cada uno de esos escenarios tiene las siguientes condiciones, de acuerdo a cómo uno los haya definido. Para este ejercicio que yo tengo acá, mis opciones eran, digamos, una que tenía un tiempo de 30 minutos y 6.000 pesos, con un tiempo de 30 minutos y 12.000 pesos, era la primera alternativa. A lo cual este individuo seleccionó la alternativa 1, para él pesa mejor esta. Ahora, cuando hicimos el segundo escenario, dice 30 minutos a 8.000 pesos, 35 minutos a 12.000, aquí pensó utilizar la segunda alternativa. Y así se puede hacer, digamos que para el número de encuestas que se hayan realizado. Esto es seguramente lo que ustedes van a tener en su digitación, o lo que uno debería tener de la digitación. Luego que uno tiene esa digitación, hay un archivo que yo siempre pienso utilizarlo como plantilla, y se lo recomiendo que lo utilicen como plantilla para que no tengan que crear otros. Entonces sencillamente lo abren. Vamos aquí a seleccionarlo todo. Lo vamos a borrar. Entonces, si se dan cuenta, si comparamos este archivo con este archivo, básicamente es la misma información, ¿sí? Tengo el individuo, tengo el tiempo 1, el costo 1, el tiempo 2, el costo 2 y la elección. Aquí lo importante es eso, el término de la elección, lo que la persona decidió tener. Sencillamente le doy control C y luego lo pego aquí, control V, y ya a la hora que hice eso, él ya me detectó que para el siguiente individuo se tiene unas condiciones de tiempo que son estas, unas condiciones de costo que son estas, de tiempo por una segunda alternativa, de costo que son estas, y una elección que hizo finalmente el usuario, ¿sí? Entonces lo único que yo voy a hacer ahí va a ser guardar este archivo. Guardar. Y ahora viene un archivo también que les dejo ahí para que sea base, que es el .mod. Este archivo .mod él no se abre directamente con el bloc de notas, entonces es importante que le digamos que lo abra con el bloc de notas. Y una vez nos sale en el bloc de notas, es importante tener en cuenta lo siguiente. Bien, entonces les comentaba, necesitamos este archivo, el del modelo. En este archivo del modelo, que es importante tener en cuenta. Entonces, sencillamente uno va a encontrar en ese paréntesis cuadrado, corchete cuadrado, como lo puedan llamar, pues los pasos que debe tener el modelo, ¿sí? Entonces primero vamos a decir
que alguna descripción de lo que es el modelo. Entonces podemos decir que mire, este es el ejercicio en clase para la fecha de hoy, ¿sí? Y si quiere le podemos poner aquí un nombre, ejercicio 1. Este es como el nombre que va a tener los resultados. Se le va a poner un nombre a esos resultados. Todo lo que aparezca en estos dos slash, por decirlo así, pues indica que son comentarios. Entonces aquí viene la siguiente parte, choice. Aquí debe ir el nombre del campo en el que se encuentra la elección del usuario. Y si se acuerdan, acá dentro del archivo, la columna que tiene la elección se llama choice. Que es importante también acá tener en cuenta que ese nombre, como aparece allá de choice, sea el mismo que aparece acá. Entonces por eso es que yo les digo que utilicen la misma plantilla, porque pues ya están organizadas. Dentro de lo que conocimos en la última clase que tuvimos, pues entendimos que para realizar este modelo es importante que tan solo tengamos un solo valor constante, puesto que él va a hacer una maximización de beneficios, y pues en esa maximización de beneficios el hecho de tener las dos constantes en las dos funciones, pues lo único que va a generar es hacer que esos dos valores se eliminen para finalmente ser 0. Entonces, si queremos tener un valor constante en donde podamos encontrar todos aquellos atributos que para nosotros como investigadores son desconocidos, y podamos tener un valor allí de lo que significa el modelo, pues sencillamente dejamos uno definido así. Entonces tenemos uno definido que es ASC1, que esto se llama un valor constante, un beta C, que va a ser el valor constante de la función de costos, y un beta T, que va a ser el valor constante de la función de tiempo. Aquí me dice un valor, entonces con qué valor inicial la puede arrancar, y digamos entre qué rangos de valores va a ser en donde él va a encontrar ese resultado. Entonces uno sencillamente le pone números grandes para que lo pueda encontrar allí. ¿Listo? Entonces parte de beta es definir las variables. Aquí yo defino todas aquellas variables o atributos que llevan al usuario a elegir una alternativa o la otra. Entonces aquí podemos definir el costo, el tiempo de acceso, el tiempo de viaje, no sé, el precio, todas las condiciones que son necesarias para ser determinantes dentro de la selección. Luego viene un parámetro que se llaman utilidades. En esa columna de utilidades es como más o menos este sector en donde uno define las variables. Define las funciones. Ojo que es importante tener en cuenta que las funciones que tenemos acá, pues son las que él va a definir. Entonces, él llega y le dice, mire, vamos a tener un valor que va a ser la vía actual. Aquí ustedes pueden dejar que sea el transporte público colectivo urbano, y el otro que pueda ser el tranvía. ¿Sí? Entonces, como aquí definimos solamente una constante, yo tengo que eliminar esta constante de acá. ¿Sí? Y ojo que estamos diciendo un valor constante, esto es un valor constante, por un beta C, que es el que vamos a hallar, por un costo 1. ¿Cuál es el costo 1? El costo de la alternativa 1, el que aparece acá en la columna del bloc de notas que habíamos definido, tiene que ser igual el nombre, costo raya al piso 1, más un beta del tiempo, que es el que se escribe acá, por un tiempo raya al piso 1. ¿Qué es lo complicado aquí? O una de las cosas que podría llegar a ser complicada, es que estos títulos deben ser iguales todos entre sí, no pueden haber espacios, no pueden haber números distintos, todo tiene que ser igual, si no, él no va a encontrar pues esos valores. ¿Listo? Aquí como expresiones, pues nosotros digamos que como vamos a decir que el valor constante,
Entonces a ese valor constante le vamos a dar un valor inicial de 1. Entonces si le vamos a dar un valor inicial de 1, entonces definimos una función que se llama 1 y le vamos a decir que 1 es igual a 1. Sencillamente un tema del software para que pueda, digamos que, llegar a presentar el resultado final. Luego viene si vamos a excluir alguno, ¿sí? Habíamos hablado de que habían algunas funciones cuando las tenemos o cuando hemos obtenido los resultados en donde vamos a tener algunos cautivos. Entonces es importante que nosotros entendamos si vamos a tener ese problema de valores cautivos y si los vamos a excluir. Pero en este caso le vamos a dejar el doble slash pues para que no sea utilizado. Finalmente viene la parte del modelo. Entonces se acuerdan ustedes que habíamos dicho que había una serie de modelos que podemos llegar a utilizar: el probit binario, un logit multinomial, pero aquí aparece un logit jerárquico, los modelos logit que puedan llegar a ser. Entonces lo único que nos dice es utilice el modelo colocando el signo pesos y las letras que le siguen. Entonces aquí tenemos el signo pesos, modelo, y para que pueda, digamos, que determinar un modelo multinomial. ¿Listo? Con esas condiciones es que ya empieza a funcionar pues este modelo de elección discreta. Una vez usted ha definido todo y ha definido cada una de las variables, pues las guarda y sencillamente viene a hacer el uso del software, ¿sí? Entonces nosotros teníamos por aquí abierto el software. Nos dice especifique la localización del modelo. Entonces el primero me va a buscar allí en la misma carpeta que yo tengo. Entonces yo le puedo dar aquí en uno de estos cuadritos para encontrar directamente la carpeta que necesito. Entonces yo tengo guardado aquí en este lugar modelación del transporte, PD. En PD tengo algo como ejercicio y en ejercicio tengo el que acabo de definir, modelo P. Y digo OK. Y luego él me dice aquí que va a trabajar en esa misma carpeta, en esa misma ruta. Como ya definió la ruta, entonces ahí mismo cuando le vuelvo a dar en la parte de data, aquí, select file, entonces ya me abre el punto .dat, ahí mismo me lo encuentra, me dice OK. Lo único que yo hago es que estime el resultado, ¿sí? Una vez él ya hace esto, lo que acabamos de demorar en ese par de segundos es que él ya calculó la maximización de la utilidad para poder, digamos, que determinar la probabilidad de selección de cada una de esas alternativas. Si yo le aquí donde dice display file, entonces aquí hay cosas interesantes que es importante que ustedes analicen, que esto es lo que habla de la bondad del modelo, básicamente. Entonces aquí ¿qué tenemos? Dentro de la parte inicial pues nos dice cómo fue que él estimó los resultados, qué empezó a hacer para hallar el resultado, y finalmente nos da aquí unos resultados interesantes. Entonces me dice que la función está definida por un valor constante, por un beta c, que es el tema del costo, y un valor constante, por decirlo así, que tiene el tiempo. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Recuerden, la prueba T de student. La prueba T tiene que estar por fuera del valor de 1.95. Aquí nos dio 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las otras variables o todo lo que nosotros no llegamos a conocer del modelo pues se encuentra correlacionado, así que podemos llegar a determinar en una conclusión a priori que las variables que tuvimos en cuenta, los atributos que tuvimos en cuenta para seleccionar, pues son los principales que tienen en cuenta los usuarios a los que se les preguntó, ¿sí? Porque existe una suficiente correlación. Entonces con esto yo qué puedo decir, ya tenemos una función en donde tenemos un valor constante, acá tenemos un beta c y un beta t, y si se dan cuenta todos los signos son congruentes, son negativos. Eso quiere decir que me estaba demostrando la desutilidad. Ya con estos valores lo que yo puedo determinar es, por medio de la función de costo, cuál es la probabilidad de selección de cada uno de estos modelos.
Por lo pronto espero que ahí quede claro cómo es el manejo del software, cómo se obtienen los resultados y que sobre ellos empiecen ustedes a trabajar. Nos vemos.